Bienvenidos al episodio número 11 de Disruption of Trading, en esta segunda temporada probando nuestra estrategia durante 30 sesiones para posteriormente alcanzar el objetivo de la cuenta de fondeo. Aquí nosotros publicamos sesión tras sesión, operación tras operación, pensamiento tras pensamiento, del cual ustedes pueden aprender de manera gratuita de esta playlist, al igual que la primera temporada que también está publicada en nuestro canal. Vemos aquí en el Nasdaq que el precio ya ha alcanzado varios objetivos con este último impulso alcista que tuvo, ha alcanzado un monthly high, está muy cerca de alcanzar un swing high, que sería nuestro próximo objetivo alcista. Y para la sesión del día de hoy tenemos en la parte inferior estas líneas moradas, tenemos un imbalance en el volumen de las velas, ¿sí? Esto también lo conocemos como gap. Y estos gaps, estos imbalances del volumen, el precio siempre tiende a cerrarlos, ¿sí? Luego de cerrarlos, funciona como un objetivo dentro de una sesión, cerrar un gap, y posteriormente a esto podríamos tener o bien sea una continuación del movimiento bajista, o también podemos tener una reacción o una reversión, como también le conocemos. Es decir, tendríamos una reacción alcista posteriormente a cerrar este gap. Entonces, así luce la sesión del día de hoy. Vamos a ver qué tipo de operación tendríamos para hoy, y vamos a darle un poco de tiempo al mercado. Son las 10:08. Vamos a esperar el cierre de la macro uno, es decir, a las 10:10, y esperar un poco de narrativa del mercado. Estaríamos esperando para esta sesión que el precio llegara a este gap. Ya son las 10:10, ha iniciado la expansión uno, así es como la denominamos, donde probablemente tendríamos alguna entrada. Y veo que en 5 minutos el precio ha dejado este Fair Value Gap después de realizar este quiebre. Vamos a ver alguna posible... Vamos a darle un poco de espera al precio. Me gustaría ver esta reacción y que nuevamente cotizáramos el Fair Value Gap, y estaríamos entrando en un pequeño retroceso. En caso de que el precio retorne al inicio de este Fair Value Gap, estaríamos ingresando. En caso de que el precio simplemente siga bajando, esperamos por nuestra perspectiva de cerrar el gap y esperar una nueva estructura. Pero fíjense qué interesante, justamente cercano a las 10:10 el precio entra a este Fair Value Gap y nos genera una reacción, em, buscando ese gap. Es la importancia de entender las macro, es la importancia de entender los horarios de narrativa y de expansión acompañados de los cierres de velas de una hora. A esto es lo que se debe, que nosotros denominemos esto como macro uno, expansión uno, macro 2, expansión 2, y nos permite, uno, ser pacientes porque em, tenemos unos horarios estipulados, o bueno, lo que se conoce también en trading en general como kill zone, que son como horarios que en tendencia el precio se tiende a mover, pero aquí en el Nasdaq, o al menos en este mercado, es un poco más exacto, es un poco más algorítmico este tema de los horarios. Cambia un poco cuando tenemos unas fundamentales que puedan afectar el mercado con inyección de liquidez, etcétera. Allí es donde tiende a cambiar un poco el tema de las macro, pero en general, en un día normal, con noticias o con noticias a las 8:30 o 9:30 en la apertura, hora New York, posteriormente a estas noticias se suele respetar los periodos de las macros y de las expansiones. Que básicamente, ¿qué son? Son horarios donde esperamos narrativa del mercado en las macro y
En los horarios de expansión es donde probablemente el precio esté llegando a esos Fair Value Gaps, donde esté llegando a esas zonas de posible reacción y estamos ingresando en nuestras operaciones. Aquí lo hemos visto, el precio a las 10:10 genera esa reacción en el Fair Value Gap bajista. No alcanzamos a entrar, estábamos esperando que el precio pudiera tener una nueva cotización dentro de ese Fair Value Gap, pero vemos que pues, el precio ya nos ha realizado un nuevo desplazamiento, un nuevo quiebre a la baja del último bajo que teníamos, entonces nos abstenemos de entrar y esperamos a que llegue a nuestra zona del gap. Ya en este momento son las 10:39 de la mañana y el precio ha cotizado el gap. Vamos a esperar que el precio nos brinde narrativa. No solamente ingresamos porque haya llegado el gap, sino que vamos a esperar que se nos conforme una estructura que nos permita entender de que el precio a partir de allí en realidad quiere generar un movimiento o una reversión alcista y no que simplemente quiere seguir bajando el precio. Entonces vamos a esperar qué sucede. En un minuto vemos que este último desplazamiento bajista nos deja un Fair Value Gap, un CB, y también nos deja un alto importante. ¿Por qué marcamos este alto? Porque es el último alto que hace que hace que el precio llegue a esta zona importante de reacción, a esta posible zona de reacción que sería este gap. Entonces esperemos a que el precio nos pueda cotizar primero por encima de este CB. Aquí es donde le empezamos a dar esas condiciones al precio para tener una perspectiva alcista que cotice por encima del CB, que también nos genere un alto más alto que ese alto que acabamos de marcar con el target. Y de esa manera tendríamos nuestra primicia de un movimiento alcista, de una perspectiva alcista después de haber ingresado a este gap. Aún no se ha llenado el 100%, llenado de alguna manera de decirlo, no se ha balanceado este gap al 100%, entonces es probable que el precio quiera eh, llegar al 100% de este gap, llenarlo por completo y posteriormente a eso sí tener esta reacción la cual estamos esperando. En ese momento vemos que el precio ya está cotizando por encima de este alto, marcamos nuestra desviación estándar del último movimiento neutralizado y quebrado al alza y vemos que precisamente este Fair Value Gap, este CB, se encuentra por debajo del 50%. Este sería nuestra zona de entrada para este caso. Entramos en el mercado en este punto y dejamos nuestro stop loss en el último bajo que el precio no debería superar. Vamos a dejar nuestro take profit sincronizado con la segunda desviación estándar, menos 100% de este rango de información y esperamos tener una reacción alcista a partir de este punto. Y es probable que el precio pueda liquidar nuevamente este bajo, justamente el bajo en el cual nosotros realizamos el ingreso, se convertiría en un bajo de corto plazo, pero el bajo que no debería superar ese rango de información sería el bajo que tenemos marcado como target, ese último bajo el cual ingresó al gap, que precisamente es donde está ubicado nuestro stop loss. Ok, bien. Así concluye nuestra operativa del día de hoy. Tenemos un stop loss
donde vemos que el precio decide llenar por completo este gap. Ya veremos si es que el precio quiere seguir bajando o si en realidad el precio quería llenar por completo este gap y posteriormente a eso generar la reacción que estábamos esperando. De todos modos, aprendemos del mercado una sesión más, un día más de trading, un día más donde nos llevamos un stop loss sano que nos permite mantenernos dentro del mercado durante estos 30 días de sesiones. Nuestra cuenta sigue en positivo, sigue en profit, lo que nos dice que estamos teniendo una gestión de riesgo adecuada dentro de nuestra estrategia y esto nos permite tener una longevidad como traders, una longevidad en nuestro capital y tener más oportunidades en nuestras sesiones, más oportunidades en el mercado. Recuerden que lo importante de tocar esos stop loss o de ubicar nuestros stop loss es que sean en las zonas correctas, zonas límites de reacción para el precio. Ustedes ven cómo a partir del stop loss el precio empieza a caer, empieza a deslizarse. Entonces, eso significa que era el punto límite de reacción para el precio. Si no reaccionaba allí, era porque definitivamente se iba a ir en nuestra contra, se iba a ir hasta el otro lado. Entonces, es lo importante de saber y entender esas zonas referenciales macro, en este caso el gap, donde probablemente o existe una probabilidad alta de que el precio pueda tener una reversión allí al alza. Es por eso que ingresamos en nuestra operación al alza. Fue una sesión donde cumplimos con los parámetros de nuestra estrategia. Si bien vimos una operación a la baja, de la cual no ingresamos, no la aprovechamos, pero entendimos cuál era la narrativa que nos estaba dando el mercado. Marcamos nuestro punto de reacción a la baja, vimos que llegó a la hora precisa donde el precio suele reaccionar. No ingresamos, pero logramos entender que el precio nos estaba dando la razón del cierre del gap. De esto ustedes también pueden aprender de esta lista de reproducción, de este camino como trader, de esta carrera como trader y de la mentalidad que debemos adquirir para alcanzar el objetivo y cualquier objetivo. Una sesión más, un episodio más, nos vemos el día de mañana.